Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos nuevamente a nuestra reunión anual de Semana Santa, una reunión especial que tenemos cada año y el Señor nos ha dado el privilegio de poderla celebrar este año a través de estos medios, a pesar de las circunstancias que podemos estar pasando bajo las situaciones de la pandemia. Les invito a que primeramente entreguemos este tiempo al Señor y luego les invito a que tengamos una lectura. Señor, gracias Padre por este día, gracias por el privilegio que nos das de conocerte, Señor. Ayúdanos a que hoy, Padre, todas las personas que nos están viendo, si hay almas que no te han conocido, Padre, que lleguen a tus pies, que sean salvas, Señor. Te pido que si hay un corazón duro, Señor, que tú lo ablandes. Padre, que en este tiempo podamos aprovechar para conocerte más a ti, para conocer acerca de tu palabra, para conocer acerca, Padre, de tu Hijo Jesucristo, aquel que murió y resucitó por nosotros. Eso es lo que dice tu Escritura, Señor. Así que ayúdanos a prestar atención, ayúdanos a que nuestros corazones estén dispuestos a recibir tu palabra y a conocerte. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les invito a que abramos nuestras Biblias y vayamos a 1 Corintios, capítulo 15. Allí vamos a leer a partir del versículo 1. Hablando Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Vemos el testimonio de Pablo. Pablo diciendo, este es el verdadero testimonio. Este es al cual nosotros predicamos. Este es al cual nosotros en Semana Santa anunciamos. Anunciamos a una persona. El centro de toda la historia se centra en esta persona, que es Cristo, quien dice que Cristo murió por nuestros pecados. Y no solo eso, sino que fue sepultado y que resucitó. Qué glorioso que podemos pensar en aquel que murió por nosotros, en aquel que dio su vida. Pero ¿cuál es ese sentido al cual nosotros deberíamos estar meditando acerca de él? ¿Fue simplemente un hombre bueno, un hombre con un carácter amable, que hizo ciertas cosas moralmente buenas? Es más, y hoy te invito a que reflexionemos acerca de ese hombre, de ese personaje que está en la Biblia. Hoy vamos a ver a partir de las Escrituras, a partir de los 4 evangelios, acerca del Señor Jesucristo, acerca de su vida, su ministerio y lo que hizo aquí en la tierra. Asimismo, cómo murió y cómo resucitó. Hoy vamos a ver los 2 primeros evangelios, el evangelio de Mateo y el evangelio de Marcos. Vamos a tener la representación teatral de John Chiquiza y después una breve enseñanza por parte de Javier. Vamos a tener luego un himno que va a ser Qué bella historia. Y luego vamos otra vez a tener la enseñanza acerca del evangelio de Marcos, primero con una representación de César González y después con la enseñanza de Giovanni Cortés. Y finalmente vamos a terminar con un himno que es Sublime Gracia. Así que les pido que me acompañen, que nos acompañen en esta reunión, que no se desconecten y que pongamos atención a lo que el Señor quiere decirnos en esta tarde.
Jesús murió y del sepulcro sellado y cómo resucitó. En esa historia tan tierna miro las pruebas de amor. Mi redención ha comprado el bondadoso Salvador. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Mi vida era como cualquiera. Vivía en Galilea. Mis padres desde pequeño me habían enseñado las Escrituras. Me hicieron conocer al Dios de las Escrituras. Pero a medida que crecía, veía que muchas cosas no tenían sentido. Lo que pasaba en las Escrituras frente a lo que pasaba en la vida real no cuadraba, no se aplicaba. Cuando los mismos religiosos imponían más y más cargas a las personas de mi nación. Con el tiempo fui creciendo. Y al crecer, empecé a trabajar. Me olvidé un poco de lo que me habían enseñado mis padres. Me salió un puesto con el imperio. Ahora era empleado público del imperio romano. El mejor puesto que podía tener en esa época. Con gusto asumí mi cargo. Era recaudador de impuestos. Era el recaudador de impuestos número 1 en toda Galilea. A todo lo que yo podía ver, le podía cobrar un impuesto. Si veía que un buey se pasaba de 1 kilómetro, cobraba un impuesto. Si veía que esa persona llevaba una carga extralimitada, le cobraba un impuesto. Podría cobrar el impuesto que quisiera y nadie me podía decir que no. Claro, era el negocio, ese era el negocio más rentable en el momento. El imperio me decía, cobra y cobra más impuestos. Y entre más impuestos cobres, más comisión vas a tener. Y eso era lo que yo recibía. Y así pasaron esos años de mi vida. Empecé a llenarme de plata. Tenía muchos dracmas en mi casa, lleno de riquezas. Incluso hasta compré una casa. Tuve lo mejor que se podía tener en un pueblo como Galilea. Pero a medida que pasaban los años, me empezó la gente a despreciar. Me decían que yo era un paria, que me había olvidado del pueblo judío, que yo ya era parte del imperio romano, que me había olvidado de dónde había nacido. Me habían dicho que yo había despreciado la fe de Abraham, que había dejado la fe de mis padres, que había dejado de ser un judío. Y hasta mi familia me empezó a odiar. Cada vez que yo llegaba y colocaba una mesa, la gente empezaba a murmurar de mí y solo querían y pensaban en matarme. Sabían que yo llegaba para empezar a cobrarles impuestos. Y así transcurrió mi vida adulta, llena de muchas cosas, pero con la gran tristeza en mi corazón de sentir el odio y el desprecio de la gente. La gente no me quería, mis padres se alejaron de mí. No me dejaban ni siquiera entrar a las sinagogas. No podía ni siquiera acercarme al templo. No tenía forma de redimir mis pecados. Ni aún tenía alguien con quien pudiera desahogarme y decirle cómo me sentía. Con el tiempo me volví un hombre duro y tosco. Y entre más me odiaban, pues yo más impuestos les cobraba. Entre más me gritaban y se ofuscaban, yo enviaba soldados hasta sus casas y les quitaba sus ganancias. Hasta que un día como otro, cuando cobraba impuestos y recaudaba muchas y muchas más monedas, un hombre se acercó. Yo ya había dejado de mirar a la cara a las personas. Ya sabía que sus miradas eran de desprecio. Por eso ni siquiera levantaba mi mirada. Cuando de pronto
veo que aquel hombre se acerca y pone su mano en la mesa. Y vaya sorpresa, cuando veo que esa mano no tenía monedas. En ese mismo momento me llené de ira y no sabía por qué habían osado en poner la mano en mi mesa sin ni una moneda. Levanté mi rostro y lo vi. Su mirada era diferente. No era una mirada de disgusto, no era una mirada de odio, no era una mirada de desprecio. Este hombre me miraba con amor. Cuando extiende su mano y mira mi cara, algo en mí empieza a conmoverse. Él era un judío como yo, pero todos los judíos de Galilea me despreciaban. Un judío no colocaba su mano en mi mesa si no tenía plata. Pero él estiró mi mano y mirando a los ojos me dijo, sígueme. Toda la gente alrededor empezaba a decir, Él es el que hace milagros, Él es el que dice que es el Mesías. Pero yo no sabía nada cuando este hombre me pedía que lo siguiera. Pero en ese momento algo en mí se había conmovido. Él no me miraba juzgándome, Él solo me extendía su mano y con una cara que brotaba amor me decía que lo siguiera. Algo entendía en ese momento dentro de mí y decidí seguirle. La gente, cuando me levanté de la mesa, empezó a señalarme, tú, recaudador de impuestos, tú, publicano, peor que cualquiera de nosotros. ¿Acaso tú vas a seguirlo a él? La gente se quedó asombrada, porque en ese momento dejé mi mesa, me levanté de mi silla y decidí caminar con él. Tal era mi emoción que veía un sentimiento tan grande en mí de por primera vez en mi vida, desde que empecé a ser recaudador de impuestos, no sentirme juzgado. Ahora sentía que alguien se interesaba en mí. Así que animado por esta decisión decidí hacer un gran banquete, como si fuera la despedida de un cargo, dirían muchos. Pero la verdad es que no estaba despidiéndome de mi cargo, estaba buscando invitar a más personas para que conocieran a aquel hombre que me extendió su mano y me dijo que le siguiera. Y eso era una invitación a los que presumían ser mis amigos. Yo sabía que me odiaban, pero mal que bien, me hablaban, algunos me escuchaban y algunos en verdad estaban interesados en mis riquezas. Quería invitarlos a esta cena. También invité a algunos discípulos de aquel hombre que también me invitó a seguirle. Pero esta cena que preparé, este banquete era para conmemorar a este hombre que no me odiaba, que me buscaba sin juzgarme, que solo quería que le siguiera. Hay algo en su cara que él mostraba que me amaba, algo en su forma de ser que buscaba simplemente que yo le siguiera. Así que hasta ese momento lo que hice fue hacer una cena en honor al que llamaban Jesús, al que mucha gente decía que era el Mesías, que había de liberarnos. Me sentía emocionado de poder contarles a mis amigos sobre este hombre, que en ese momento de la cena llamó toda mi atención. No había nadie en ese momento que pudiera estar sentado en aquella mesa, en todo el centro, y al que no le pusiera mi atención. Claro, muchos religiosos empezaron a decir, acercándose a mi casa, empezaron a decir, ¡tú! Que te sientas con ese publicano, le decían a Jesús. Tú que se sientas con estos pecadores, con esta escoria. ¿Acaso este hombre está comiendo con ellos? Y enseguida, este maestro, Jesús, mi Señor, se levanta, exclama y dice, aquel que me tendió la mano, el que crea estar sano, no necesita médico, pero él vino a sanar los enfermos. Aquellas palabras llegaron a mi corazón y en ese momento entendí que aunque por fuera me veía bien, que en la mesa estaba servido un gran banquete y que mi casa era muy grande, mi alma por dentro estaba enferma. Mi alma por dentro necesitaba ser restaurada como aquel enfermo que sí necesitaba un médico. Después de esta escena, empecé a seguir a este hombre y vi cómo empezaba a hacer milagros, vi cómo alimentó gente, vi cómo levantó paralíticos, vi cómo oraba al Señor. Yo había leído la palabra de Dios desde pequeño,
Pero aquel hombre, Jesús, hablaba con la sabiduría de Dios dada en las Escrituras. Él era una persona que buscaba que yo no siguiera con mi vida como estaba, que no siguiera imponiendo impuestos y que no siguiera siendo como los religiosos, que imponían más y más cargas, y que yo, que criticaba a ellos, imponía más y más impuestos. Él me enseñó a orar. Él me enseñó que podía pedirle a Dios el pan de cada día. Hasta en una parábola utilizó un ejemplo de un publicano. Con esa parábola yo me sentía muy identificado. Era una persona que conocía mi corazón, que hacía que otros vieran en él una forma de acercarse a Dios, la única forma y el único camino. Mientras iba pasando el tiempo, vi como otros, igual que yo, empezaron a seguirlos. Veía como él iba y buscaba pecadores, iba y los encontraba, y muchos de estos iban a él y le seguían. También vi cómo fue llevado y entregado por los mismos fariseos a los sacerdotes, que en ese tiempo no me dejaban entrar al templo. Los mismos sacerdotes que no dejaban entrar al templo eran los mismos sacerdotes que llevaron a Jesús ante una cruz. Lo crucificaron y luego de un largo tiempo después de la muerte de Jesús y de su resurrección, yo, conociendo de su vida, decidí escribirle a mis compatriotas, a aquellos judíos que me odiaban, pero que gracias a Dios, por su gracia, había podido conocer una buena noticia, y era que Jesús también era la solución para ellos. Decidí escribirles, dejándoles un mensaje en las Escrituras que hablaban de aquel Mesías, de un Salvador. Así que utilicé 99 citas para recordarles al pueblo de Galilea y de toda Jerusalén quién era su Salvador. Este hombre que había venido por la gracia de Dios a esta tierra era quien nos podía liberar. Decidí, por la gracia de Dios, en este mensaje y en estas citas, escribirlas junto a unas parábolas que me acordaba que contó Jesús, entre ellos la del publicano, y junto con sus oraciones, dejando un mensaje de buenas noticias para cualquier judío que quisiera leer este texto. Quería que se enteraran que Jesús era el Rey, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Mesías, el Salvador prometido. Hay un capítulo especial que escribí sobre el perdón, luego de que él se sentó conmigo a cenar. Aún lo recuerdo. Ese capítulo está en Mateo 9. Se encuentra lo que yo, por la gracia de Dios, escribo sobre lo que es el perdón de Jesús. Luego de eso, los historiadores cuentan sobre mi vida, que yo, por no negar el nombre de Cristo, según los antiguos textos de la historia judía, fui llevado a una hoguera y quemado allí. Es que la verdad es que mi cuerpo ni mi vida material ya importaban, porque no valía la pena el hecho de perder mi cuerpo y las cosas materiales por el hecho de seguir a Cristo. Ya mi mirada no estaba en aquellas monedas ni en las riquezas que yo podía tener. Ahora mi mirada estaba puesta en el cielo. Ya no esperaba con ansias que mi casa se llenara de más riquezas. Estaba confiado en que Dios día a día proveería a mi vida. Él fue quien me salvó, y alguien al que desde ese momento yo ya no pude dejar de seguir. Así que con esta breve historia les hablo de la mejor decisión que pude haber tomado, y fue el seguir a Cristo, entendiendo que ya no me hace falta ni el oro ni la plata, y que hay algo más importante para Dios que lo que puedo tener materialmente, y es que mi alma no se pierda. Mi alma, esa que un día frente a una mesa fue rescatada por Él. Muy buenas tardes, tiempo especial que tenemos como iglesia, y quiero invitarles por favor a que oremos. Padre, queremos agradecer este tiempo que tenemos como iglesia. Para el mundo
ellos también llaman una fecha especial. Ellos dicen que es Semana Santa. Nosotros como creyentes sabemos que cada día es especial para nosotros, pero queremos también en este tiempo que el mundo llama especial, queremos también mirar en tu Biblia qué es lo que nos quieres enseñar. Te agradecemos, Padre, y suplicamos por tu dirección a través de tu Espíritu Santo, Dios del cielo. Te lo pedimos, por favor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, qué bueno en esta tarde poder ver por medio de los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ver a la persona gloriosa, santa, perfecta, el Señor Jesucristo. El Evangelio de Mateo, según es el relato de un testigo ocular. Mateo, un judío cobrador de impuestos para el gobierno romano, recibe el llamado del Señor Jesús para ser encomendado como uno de los 12 apóstoles. Mateo quiere decir regalo del Señor, quiere decir su nombre. También era conocido por el nombre de Levi, quien fue aquel publicano que dejó todo para seguir a Cristo. El Antiguo Testamento concluye con los profetas de Dios que proclaman la venida del ungido, que entraría a la historia para traer redención, salvación, libertad a su pueblo. Este testigo ocular provee una conexión vital entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Él comienza delineando la genealogía de Jesús desde Abraham. Unos 400 años después del Nuevo Testamento, comienza con el libro de Mateo, que revela el cumplimiento de estas profecías en el Señor de gloria, el Mesías largamente esperado. Les invito a que miremos en Mateo 1:1. Dice así la palabra del Señor. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo tiene el gozo, el gran privilegio de hacer ver a los judíos el cumplimiento de las profecías en la hermosa realidad de la persona de Jesús de Nazaret. La raza de Abraham bendecida por el cumplimiento de las promesas acerca de la simiente y hecha bendición a todas las familias de la tierra. Por supuesto, Israel se halla en el primer plano como instrumento de Dios, pero la bendición se hace universal en el Mesías. Este relato histórico terrenal de Jesús comienza en la ciudad de Belén, en la provincia romana de Judea. Mateo capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. También encontramos su nacimiento profetizado, que sería de una virgen. Mateo 1, 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El nacimiento de Jesucristo es totalmente diferente de cualquiera de los nacimientos mencionados en las genealogías y de cualquier nacimiento en este mundo. Luego llegamos a Mateo 1:18 y leemos allí: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposado María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Aquí tenemos registrado un nacimiento sin la intervención de padre humano. Los hechos que rodean esta milagrosa concepción son expresados con dignidad y simplicidad. María había sido prometida en matrimonio a José, pero todavía no había tenido lugar la boda. En los tiempos del Nuevo Testamento, el desposorio era una especie de ceremonia
de compromiso, lo cual era tan serio que solo podría ser disuelto mediante divorcio, aunque la pareja comprometida no vivía juntos hasta la ceremonia de boda. La infidelidad por parte de los desposados era considerado como adulterio, so pena de muerte. El apedreamiento era el castigo legal para este tipo de adulterio. Al tomar a María como esposa, José tomó a su niño como hijo adoptivo y en obediencia a la orden del ángel le puso por nombre Jesús. Mateo 1, 20 y 21. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así nació el Mesías, el Rey eterno, irrumpió en el tiempo. El Omnipotente vino a ser un pequeño bebé. El Señor Todopoderoso guardó su gloria en un cuerpo humano. Colosenses nos dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La proclamación del nacimiento del bebé judío turbó a toda Jerusalén y al gobernante de turno, y mucho más al oír que fue proclamado rey. Mateo 2, versículo 3. Leemos. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Este niño era considerado una amenaza para su agitado dominio. Entonces Herodes reunió a los líderes judíos para enterarse acerca de dónde había de nacer el Cristo. Encubriendo sus sanguinarios motivos, mandó llamar en secreto a los magos. Planeaba darle muerte al niño. Los dirigentes religiosos, escribas, estaban todavía indiferentes. Esta actitud era anticipación de la manera en que el Mesías iba a ser recibido. En el Evangelio de Juan encontramos que dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Siendo guiados, los magos llegaron a casa donde se encontraba el niño y postrándose le adoraron. Es bueno notar y resaltar que los magos adoraron a Jesús, no a María ni a José. Es Jesús quien merece nuestra alabanza, nuestra adoración. Y un apunte más: el absoluto control está en manos de Dios y no en el gobernante de turno o los gobernantes de turno. Fue ordenado por medio de revelación en sueños a los magos de que no volviesen a Herodes en su regreso, sino que fuesen por otro camino. Los que hemos tenido una revelación de Cristo en nuestras vidas no volvemos más por nuestros caminos antiguos. Un encuentro con Él transforma nuestra vida, hace de nosotros nueva creación. Entre los versículos 2 y 3 hay un tiempo aproximado de 28 a 29 años en el que el autor no menciona nada. Pero lo que sí dice es que hubo perfecta comunión, gozo y complacencia con el Padre Dios. Que nuestras vidas estén en plena comunión, en plena complacencia con nuestro Padre Dios. Mateo 3, 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Juan el Bautista era 6 meses mayor que su primo Jesús. El ministerio preparatorio de Juan había sido profetizado a lo largo de 700 años antes de su tiempo. El profeta Isaías, en el capítulo 40, dice: aquí se encontraba Juan cumpliendo lo encomendado. Juan era la voz de la nación de Israel.
Y Israel era el desierto seco y estéril. El tema de su prédica fue arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 3, versículo del 1 al 3. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Las personas acudían en multitud para oírle y ser bautizados. A ser bautizados era como diciendo: estamos listos para dar toda la lealtad, toda la gloria, toda la obediencia al Rey. Mateo 3, versículos 5 y 6. Y salía él toda Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. La sinceridad con que se asumen las enseñanzas es bastante importante. En el caso de los fariseos y saduceos, las cosas cambian. Cuando fueron a escuchar a Juan, Juan supo que no eran sinceros. En el caso de los fariseos, profesaban gran devoción a la ley, pero interiormente eran corrompidos, sectarios e hipócritas, y pretendían una justicia que no tenían. En el caso de los saduceos, eran escépticos religiosos, que negaban doctrinas básicas como la resurrección del cuerpo, la existencia de los ángeles, la inmortalidad del alma y el castigo eterno. Por ello, ambas sectas son denunciadas con una designación bastante fuerte: engendro de víboras o generación de víboras. Mateo capítulo 3, versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Juan resalta la gran diferencia entre su ministerio y el del Mesías, que estaba a punto de comenzar. Su obra de salvación y juicio divino. Mateo capítulo 3, versículo 10, 12. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. 3 tipos de bautismo son declarados aquí: en agua, en Espíritu Santo y en fuego. Juan bautiza en agua para arrepentimiento. Eso solo simboliza la limpieza ceremonial, pero no tiene más poder. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él es más poderoso. Su obra es de carácter divino. Él bautiza en Espíritu Santo. La maravillosa verdad de venir su Espíritu Santo a morar en el templo humano, en aquellos que son nueva creación. En fuego es bautismo de juicio para el que muere rechazando a Jesús. Los creyentes en el Salvador Jesús son bautizados en el Espíritu Santo el día que lo reciben en sus corazones y son hechos una nueva creación. Pero Juan protestó porque él no debía bautizar al Señor. Mateo capítulo 3, versículo 14. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. El Señor Jesús no negó esto, pero insistió como en aquello que conviene, a fin de cumplir toda justicia. Mateo capítulo 3,
versículo 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene, que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Las implicaciones de esto. La inmersión nos habla de las aguas del juicio de Dios allí en el Calvario. Su salida del agua prefigura su muerte, sepultura y su resurrección en victoria. Él iba a satisfacer las justicias divinas. Por otro lado, los judíos en general esperaban la manifestación de un reino glorioso en la tierra al venir el Mesías según las múltiples profecías que conocían y las cuales ellos interpretaban. Para ellos todo se centraría en un trono terrenal visible y no en una cruz. Mateo registra cómo el reino depende en todo del rey. Y es entonces que el reino de Dios se ha acercado. Al igual que predicaba Juan, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El rey está presente. El llamado era la renovación moral. Por eso los principios y las normas del reino de Dios se dan a conocer y se encuentran en los capítulos 5 al 7 de Mateo. El reflejo y el carácter de santidad del rey debe ser una evidencia en las vidas de sus seguidores, en las vidas de sus súbditos. Mateo capítulo 5, 19 y 20. Dice así la palabra, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Por supuesto, es tan importante cada recomendación del rey. El reino se forma con súbditos que se hacen como niños, desechando toda pretensión egoísta y capacidad humana, así para poder depender en todo del Rey soberano. Mateo 18, versículo 3, 4. Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. En las diferentes opiniones que las gentes tienen de Jesús, algunas de ellas son que Él es bueno, que es un buen hombre, que es un profeta, que es una leyenda. Pero en las opiniones incorrectas impide comprender que Él es el Rey anunciado, porque en la realidad humana su honra termina siendo deshonrada. Mateo capítulo 16, versículos 13 y 14. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otro Jeremías o algún de los profetas. Para el común de la gente él era uno más entre tantos. Él era bueno, pero no el mejor. Él es grande, pero no supremo. Un sacerdote, pero no el sumo sacerdote. Un profeta, pero no el gran profeta. Luego el Señor Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién creían ellos que era Él?
Respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo. Y el Señor le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló un ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. Yo puedo tener la opinión correcta acerca de Jesús, y eso solo viene por la revelación especial del Padre que está en los cielos, como nos dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En general, los hombres no habían discernido más que un profeta, y en vista de la actitud irreverente de la mayoría de rechazo por los guías ciegos, y a pesar de todo, esto no pudo frustrar la promesa ni el propósito de Dios. Pero en cambio, se proveyó los medios para realizar las declaraciones mesiánicas más impactantes, con referencias a las profecías del Antiguo Testamento, en combinación con obras milagrosas que sustentaron tales y maravillosas declaraciones para conducir a los suyos en preparación a recibir en comprensión el ministerio de un reino basado sobre la obra de la cruz. Los seres humanos evitan dar cara a Jesús. Es como dice el profeta Isaías en el capítulo 53. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. El propósito de Mateo era el de compartir con sus compatriotas de que el Mesías había venido y había establecido su reino en misterio, con la promesa de volver para hacerlo visible en la consumación del siglo. Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Cuando leemos esta parte del capítulo, vemos que dice que el Rey vendrá en su gloria con los santos ángeles, y que Él se sentará en su trono y todas las naciones serán reunidas delante de Él, y que hará un proceso de selección, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos, y pondrá a su derecha las ovejas y los cabritos a su izquierda. Entonces Él llamará a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, para que hereden el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y luego procederá a dar una serie de acciones que ellos realizaron: dar de comer, dar de beber, dar posada al forastero, dar vestido al necesitado, dar ayuda al enfermo, dar visita al preso. Entonces ellos preguntarán, ¿cuándo? Mateo 25:40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. El punto es que el creyente actúa bondadosamente porque tiene el corazón bondadoso de su Señor. Con sus servicios da gloria al Rey, y no para alimentar el ego humano. Las ovejas no son salvadas por buenas obras. La Biblia es enfática en esto, no por obras para que nadie se gloríe. Las ovejas tienen el carácter de su pastor, nos dice el versículo anterior. Los justos responderán. Solo los que han sido justificados por Jesús tienen esa condición de justicia, y por tal razón reflejan su carácter bondadoso y su amor. Luego pasa a decirle a los de su izquierda, apartaos. El infierno no fue originalmente dispuesto para la raza humana, pero si los seres humanos rehúsan creer en el Hijo de Dios, no verán la vida, sino que la ira de Dios está sobre ellos. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Su deseo de llevar con él a todos los que logre engañar. Mateo 25:46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna.
Este es el lenguaje de Cristo, el lenguaje de la Biblia. Es aquí donde Mateo, el autor, quería llevar a sus compatriotas a la cruz. En ella se sella el nuevo pacto del perdón por la sangre del Mesías. Mateo 26, versículo 1 y 2. Cuando hubo acabado todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Esta es la cuarta y última vez en el Evangelio que nuestro Señor declara a sus discípulos que le era necesario ser crucificado y morir. Su anuncio implicaba una estrecha relación entre la Pascua y su crucifixión. ¿Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? En ese momento la Pascua iba a hallar su verdadero significado. Mateo, capítulo 26, versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Cuando murió en la cruz, Jesús termina con el sacrificio final y completo por todos nuestros pecados, sin excepción. Recordemos, Jesús no tenía pecado porque era Dios en carne humana y Dios no puede pecar. Pero en la cruz todos nuestros pecados fueron pagados. Él tomó sobre sí toda nuestra culpa, condenación. Su gloria estaba velada en el Cordero Pascual, que era inmolado en ese cuerpo humano. Como hombre perfecto, pudo morir por hombres pecadores. Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabatini. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue en este tiempo que llevó la indescriptible maldición de nuestros pecados en aquellas 3 horas. Se comprimió el infierno que nosotros merecíamos, la ira de Dios contra todas nuestras transgresiones. Jesús satisfizo todas las santas demandas de Dios contra el pecado y consumando la obra necesaria para la redención del hombre. Mateo 27, 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Su gran voz demuestra que Él murió en poder. El hecho que entregó el Espíritu distingue su muerte de otras. Nosotros morimos porque está ordenado que debemos morir, pero Él murió porque quiso morir. Así lo declaró: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Mateo 27, 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Como si el velo representara el cuerpo de Cristo, su rasgadura fue imagen de la entrega de su cuerpo en muerte. Por medio de él tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, en virtud de la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que él ha abierto para nosotros. A través del velo, es decir, su carne, ahora hasta el más humilde creyente puede entrar en cualquier momento en la presencia de Dios, en oración, alabanza. Pero no debemos olvidar cómo fue adquirido a enorme precio la sangre de Jesús. Y que todo esto nos lleve a pensar en los triunfos del gran Rey Jesús. Muy bien, llegamos al último capítulo de Mateo. Mateo 28, versículo 1 y 2. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro.
Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando remolió, vio la piedra y se sentó sobre ella. El sepulcro vacío y el Señor resucitaba antes del amanecer del domingo. Las dos mujeres vinieron a ver el sepulcro. Mientras se acercaban hubo un gran terremoto y un ángel descendió del cielo. Removió la piedra de la entrada del sepulcro y se sentó sobre ella. Los guardias atemorizados se desmayaron. El ángel tranquiliza a las mujeres. Aquel a quien ellas buscaban había resucitado, como él había prometido. Venid y ved el lugar donde yacía el Señor. La piedra había sido retirada, no para dejar salir al Señor, sino para que las mujeres pudieran ver que había resucitado. El ángel encargó a las mujeres de anunciar las gloriosas nuevas: el Señor ha resucitado de los muertos. Él había llevado a cabo la obra de redención. Tenía la autoridad como el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Jesús es el gran Rey resucitado. Muchas gracias. Les invito a orar. Padre, qué bueno es entender que a través de los 4 evangelios, si hay alguien que no conoce a Jesús, le puede conocer. Oramos, Dios, que en este tiempo, por medio de tu Espíritu Santo, las personas comprendan que Jesús no es cualquier hombre, que Jesús es Dios perfecto, sin pecado, que quiso tomar nuestro lugar que merecíamos y que allí en la cruz del Calvario pagó por nuestro pecado, y que por los méritos y por su obra, todo aquel que rinda su vida a Él podrá ser una nueva creación, que tú lo harás porque lo has prometido, Dios. Padre, te pedimos en esta tarde que bendigas tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. De su excelsa gloria, bajo el Salvador, Jesús mi Redentor, nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de dolor. Tan incomprensible, el Verbo se encarnó y al mundo descendió. El plan divino revelóse al hombre y por su tierno amor me levantó. Mi Redentor, el Rey
Mi nombre es Juan y me dicen Marcos. O sea que ustedes me consiguen como Juan Marcos. Acabo de venir de trabajar, estaba con Bernabé y recordábamos esos viajes misioneros que hacíamos con Pablo y también con Silas, con Pedro. También recuerdo muy bien, estábamos trabajando y parece que fue hace 67 años, lo recuerdo muy bien. Fue un evento magnífico. El Señor Dios me ha inspirado para escribir un evangelio. Y lo estoy haciendo desde acá, de Roma, donde estamos. Y fue escrito en griego para que todos lo entiendan. Lo he hecho con el único propósito de narrar rápidamente lo que aconteció los 40 días antes de la muerte del Señor, del siervo de Dios. Yo quisiera comenzar diciéndoles que el siervo de Dios fue anunciado. Lo anunció Isaías y luego también Juan el Bautista y lo anunciaron como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego fue confirmado. Estábamos todos en el río y el siervo de Dios fue bautizado. Descendió el Espíritu Santo como una paloma y una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en él me complazco. Fue también confirmado por los ángeles. Lo recuerdo muy bien. Recuerdo que comenzó su ministerio en Galilea y podría narrarles más de 20 milagros que el siervo de Dios había hecho. Recuerdo que en la narración que hice, todos, cuando leían este relato, podrían descubrir que el siervo de Dios tenía poder absoluto sobre la enfermedad. Por ejemplo, habían paralíticos, ciegos, cojos, pero él con su gran amor y poder los sanaba y le servía a la gente. También los endemoniados. Ellos llegaban y estaban atormentados, pero el Señor Jesucristo les mandaba callar y salían de los seres humanos. Él también tenía ese poder y ellos le servían. El ministerio de él fue más allá de Galilea, más allá del Jordán. Y recuerdo que todo su ministerio había algo asombroso. En mi narración se puede ver que el siervo de Dios hace la expiación por el pecado. Es decir, que él paga por nuestras maldades. Lo ha hecho de la siguiente manera. Un domingo, él entra a Jerusalén y estaba lleno, y todo el mundo le gritaba: bendito el que viene, en el nombre del Señor, Hosana le gritaban. Él iba entrando en un pollino de asna. El lunes, él ingresa al templo y viendo todos los cambistas y a todas las personas que tenían ahí un mercado, lo saca y limpia y santifica el templo. Recuerdo que el martes él cumplió todas sus enseñanzas. El jueves fue una gran prueba para todos. Era muy joven en ese tiempo y recuerdo el siervo de Dios fue llevado al desierto para ser tentado. Pero también nosotros fuimos probados. Por la noche fue arrestado y yo fui también arrestado, pero salí corriendo y me arrancaron la ropa y corrí desnudo. Recuerdo que a él lo arrestaron. El viernes fue el día de su muerte, fue un día difícil. Recuerdo que nos entristeció mucho a todos. Pensar que el siervo de Dios había muerto fue muy triste.
Pero el siervo de Dios volvió a la vida. El día domingo, las mujeres habían salido corriendo. Después de que vieron la tumba vacía, nosotros no le creíamos. Pero luego se nos aparece a todos. ¡Oh! Quedamos asombrados. Recuerdo que luego de eso, Él nos dijo, deben de ir ustedes y predicar el Evangelio a todas las criaturas, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros nos quedamos perplejos cuando Él empezó a subir al cielo. Fue algo maravilloso. Toda mi narración habla de que Jesús le sirve a la gente, que Él es el siervo de Dios. Hay un Salvador en el cielo que sabe cómo es la vida del hombre aquí en la tierra. Ese es el siervo de Dios. Bueno, yo creo que seguiré trabajando. Me voy a ir a seguir en lo mío, pero les recomiendo leer el Evangelio de Marcos. Buenas tardes. Qué alegría es poder compartir este tiempo juntos para estudiar en estos tiempos la palabra del Señor y para ver la maravillosa vida del Señor Jesucristo y qué fue lo que Él vino a hacer. ¿Cuál era el plan maravilloso de Dios para ti y para mí? Les invito para que tengamos este tiempo y podamos juntos tener la disposición para escuchar y para ser sensibles a lo que Dios te quiere hablar en este momento. Les invito a orar. Padre, gracias te damos, nuestro buen Dios, por este tiempo en el cual, Señor, nos regocijamos. Hay tristeza, Señor, muy seguramente por los hechos sucedidos en ese tiempo, pero al final, Señor, tenemos ese gozo, Señor, maravilloso, por ese plan, Señor, que tú diseñaste para nosotros. Gracias porque el Señor Jesús tomó nuestro lugar. Y, Señor, ayúdanos a que no veamos este tiempo como si fuese un día más, sino que sea para nosotros de ánimo, de considerar lo que hizo el Señor Jesucristo allí en la cruz por nosotros y ver tu gracia maravillosa para con la humanidad. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón y que podamos nosotros ver, Señor, y escuchar lo que tú nos quieres hablar y lo pongamos por obra. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. En este momento, en esta tarde, vamos a mirar a Cristo en el Evangelio de Marcos. Este es el más corto de los 4 evangelios. Contiene 16 capítulos, 678 versículos. Y si nosotros nos sentáramos a leerlo, demoraríamos más o menos alrededor de 1 hora y 40 minutos para terminarlo. Gran parte del tema se encuentra en los evangelios de Mateo y Lucas, pero esto no quiere decir que es una repetición. Allí encontraremos detalles que no se encuentran en los otros evangelios. Había transcurrido 400 años desde el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías. Roma era potencia mundial dominante. Israel estaba bajo su gobierno. Había un remanente esperando al Mesías, de acuerdo a la promesa. Y eso es lo que podemos percibir en los 4 evangelios. El evangelio está dirigido a una audiencia romana y gentil, así como a aquellos que se convirtieron al cristianismo en ese momento. El propósito de los evangelios es confirmar la persona del Señor Jesucristo
Ellos declaran exactamente quién es Jesucristo. Muestra que Él es el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Y Marcos lo presenta como el obrero, el siervo. ¿Qué podemos mirar en este evangelio sobre su autor? Dice el autor es Marcos, hijo de María de Jerusalén. Esto lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 12. María era una persona próspera y con posición en Jerusalén, se presume, puesto que allí se reunían muchos discípulos a orar y ella los recibía en su casa. También podemos ver que Marcos era referido como Juan Marcos y eso se encuentra en Hechos 12, 25. Era familiar de Bernabé, quien era su primo. En Colosenses 4 y 10 nos lo indica. Se unió a Pablo y a Bernabé, su primo, en su primer viaje misionero, en Hechos 12, 25 y 13, 5. Pero seguido a ello también fue apartado temporalmente de Pablo, no siguió en su viaje, y eso lo vemos en Hechos 13, 13 y Hechos 15, 37 al 39. Tuvieron allí una diferencia, pero eso no quedó así, porque ellos volvieron a restaurar su relación. Eso lo vemos en 2 de Timoteo 4, 11. Fue compañero de Pedro, quien era la fuente principal de la información que obtuvo Marcos. Pedro habló de él como su hijo espiritual. Primera de Pedro 5, 13. Marcos no fue apóstol. El libro es un evangelio y a su vez está clasificado como libro histórico, escrito entre los años 60. Su propósito y su tema es Cristo el siervo. El énfasis se resume en servicio y sacrificio. Podemos verlo, el énfasis del libro, en Marcos capítulo 10, versículo 45, donde encontramos que lo que dice allí, lo que decía el Señor Jesucristo, lo que se refería. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Enseña esta verdad tan grande en un mundo que busca a través de diferentes formas llegar a una posición buscando su propio beneficio, que el de ayudar a otros desinteresadamente. Eso es lo que podemos ver, pero ese no era el propósito del Señor Jesucristo. Él vino para servir y ese es su gran ejemplo y en el cual también debemos de seguirle. Este evangelio nos muestra un verdadero y fiel servicio para los que anhelamos ser siervos. En estos 16 capítulos destaca Marcos 19 milagros registrados, donde evidencia que más que palabras, hechos. Él vino a servir. Tenemos 8 milagros sobre el poder sobre las enfermedades. En Marcos 1:31 vemos cuando sanó a la suegra de Pedro por una fiebre que le aquejaba. Y dice la palabra que inmediatamente que ella restauró su salud, le servía. Qué maravilloso pensar en esto, ¿no? En Marcos 1:41 sanó a un leproso. En Marcos 2, 13, 12 sanó a un paralítico. Marcos 3, del 1 al 5 sanó a un hombre que tenía la mano seca. Marcos 5, 25 nos dice que sanó a la mujer que tocó el manto del Señor y fue curada de un flujo que padecía hace muchos años.
Marcos 7:32 nos habla que sanó a un sordomudo. Marcos 8:23 nos habla de que él sanó al ciego en Betsaida. Y también en 10:46 en Jericó al ciego Bartimeo. También tenemos 5 milagros sobre el poder sobre la naturaleza. En el Marcos 4:39 calmó la tempestad. Allí, cuando los discípulos se subieron a la barca y comenzó a desarrollarse una tempestad muy fuerte, una tormenta, en los cuales los discípulos se asustaron y llamaron al Señor Jesús, y Él llamó a la calma, a la tempestad. En Marcos 6:41 alimentó más de 5,000, y en el 6:49 caminó sobre el mar, y allí es donde Pedro fue caminando hacia él. En Marcos 11, 13, 14 maldijo la higuera y la higuera quedó estéril. Y también en Marcos 8, 8, 9 también alimentó a más de 4,000 personas. 4 milagros que se muestran allí demuestran su autoridad sobre los demonios. Marcos 1:25, un hombre que tenía un espíritu inmundo. Estaban en ese momento en la sinagoga, recién entraba él a la sinagoga allí en Capernaum, y el Señor Jesús le liberó. Marcos 5:1-13, el endemoniado gadareno. Marcos 7:25-13, la hija de la mujer sirofenicia, a quien sacó también de ella el demonio. Marcos 9:26, sanó a un muchacho de un espíritu inmundo. Y por último podemos encontrar 2 milagros que muestran su conquista sobre la muerte. Marcos 5:42, cuando levantó a la hija de Jairo, uno de los principales de la sinagoga. Y en Marcos 16:9, su maravillosa resurrección. Jesús resucitó, venciendo la muerte. Antes de ver el bosquejo, miremos la profecía que ya estaba escrita en Isaías. Isaías 42:1 nos dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, hablando del Señor Jesucristo, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Marcos se centra especialmente en la presentación del Salvador como el siervo fiel, que cumple con eficacia su trabajo, que se sacrifica y ofrece su vida voluntariamente y en obediencia, que ayuda en las necesidades físicas, pero su propósito está en ganar las almas. Ese era su propósito principal. Ese era por lo que él vino a este mundo. Mirando el bosquejo, vamos a mirar la primera parte, la preparación del siervo. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 1, versículos del 1 al 13. Marcos no presenta una introducción tan extensa del Señor Jesucristo, hablando de su nacimiento, como lo podemos ver de pronto como lo podemos ver en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. Él inicia con una profecía escrita en Isaías 40:3 y en Malaquías 3:1, del mensajero, el precursor. ¿Quién era? Juan el Bautista, su primo. Juan es enviado por Dios. Y Juan, lo que podemos ver de aquí de Juan el Bautista es que él no se toma ninguna atribución para él, mayor de la que le podía corresponder. Él predica sobre el arrepentimiento de los pecados y anuncia, participa que vendría aquel que los limpiaría y daría el Espíritu Santo. El Señor se bautizó, allí podemos ver en este capítulo,
Juan lo bautizó allí en el Jordán, es en acto de obediencia y como ejemplo para todos sus seguidores. Seguido a la voz del Padre desde el cielo, en el cual dice el Padre: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Qué maravillosas palabras que refiere al Padre en esos momentos. Seguidamente fue llevado al desierto por el Espíritu y allí fue tentado por Satanás. La segunda parte que vemos es la predicación del siervo, y eso lo vemos a partir del capítulo 1, versículos 14, al capítulo 10, versículo 31, la predicación del siervo. El inicio de su ministerio fue en la región de Galilea. Su centro de operaciones allí era en Capernaum. Él empezó a predicar el Evangelio. Marcos 1:14 nos dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Él estaba diciendo es que crean en Él, crean que Él trae las buenas nuevas. Él es el Mesías prometido por Dios para salvar a la humanidad caída por el pecado. Él es el enviado de Dios. El Señor llamaría a los 12, llamados los apóstoles, los nombraría así, apartados, quienes serían los que acompañaría y seguidamente los enviaría a evangelizar y a hablar de estas buenas nuevas. Esta es la pedagogía de Dios, la instrucción y la aplicación. El Señor Jesús llamó a estos discípulos, les enseñó y los envió para anunciar las buenas nuevas de salvación a toda la humanidad. No había nada maravilloso en estos hombres o algo sobrenatural en ellos. Fue la relación con el Señor Jesús que los hizo grandes y que les dio la fortaleza para hacer lo que Él les había enviado. Mucho sería lo que aprenderían al lado del Maestro en estos días tan intensos en los cuales como ni tiempo tenían para comer. Como nos cuenta ahí Marcos 6:31, dice que vieron milagros unos tras otros. Como lo vimos anteriormente, confrontó varios grupos religiosos también, fariseos, escribas, herodianos, saduceos, mostró que era en realidad lo impuro y lo que contamina al hombre. Lo vemos en Marcos 7, capítulo 7, versículo 6. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esa les estaba indicando que era una profesión falsa. Lo que estaba en el corazón era lo que ellos estaban hablando y no estaban profesando una verdadera fe. Versículo 7 del capítulo 7 dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Amonestó las tradiciones de hombres quienes colocaban cargas pesadas sobre los demás, colocaban sus propios preceptos, sus pensamientos. El Señor Jesús también nos dice allí en Marcos, enseñó por medio de parábolas, ejemplo terrenal, enseñando una verdad eterna. En todo esto mostró amor, gracia, misericordia, habló la verdad. Era fuerte y firme cuando tenía que defender esta gran verdad. Con todo esto hizo reflexionar a sus discípulos y llevar a pensar quién era Él
Y uno de ellos, Pedro, le confesó: tú eres el Cristo. En Marcos 8:29 quedó escrito: Él era el Cristo. Él es el Cristo, el enviado de Dios, quien los libraría. Les habló también de lo que le costaría seguirle, dando una esperanza segura. Marcos 8:34 al 37 nos dice: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. La verdadera vida se encuentra en él. El versículo 36 sigue diciendo: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿En dónde estamos poniendo nosotros nuestro corazón? Siguiendo con nuestro bosquejo, vamos a ver la pasión del siervo en Jerusalén. Esto entonces lo vemos en el capítulo 10, a partir del versículo 32 hasta el capítulo 15, versículo 47. En su ida a Jerusalén les habló de sus padecimientos, de su muerte y su resurrección, pues muy pronto no iba a estar con ellos. Marcos 10, 33, 34 nos dice: he aquí subimos a Jerusalén. Estaba hablando el Señor Jesucristo. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Esto era la gran verdad que estaba por suceder. Y esto lo pudieron ver sus propios discípulos. Yendo camino a la cruz, siguió enseñando a sus discípulos. Y es aquí donde encontramos el enfoque del Evangelio de Marcos. Hemos visto el siervo en su preparación, en su predicación y además en su pasión, en su sufrimiento, allí hacia la cruz. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En su camino hacia la cruz, allí en el capítulo 11, vemos la entrada triunfal del Señor a Jerusalén. Vemos la omnisciencia de Él allí. Cuando le dice a dos de ellos: vayan y encontrarán en cierto lugar un pollino. Y así sucedió, tal como el Señor le había dicho, así fue hecho. Es asombroso. También en el camino hacia la cruz encontró la oposición de los líderes, pero la autoridad del Señor. Marcos 11, 27, 28. En el capítulo 13 habló acerca de lo porvenir, señales del fin de los tiempos, de persecuciones, divisiones por la verdad, tribulación, y habló algo maravilloso que es la segunda venida, y de cómo cuidarse y estar alerta, velando y orando. En el capítulo 14 leemos el complot de los líderes judíos para arrestarle. Estos conspiraron con astucia contra Jesús. Al mismo tiempo, en Betania, en casa de Simón el leproso, entró María, la hermana de Lázaro, y le ungió. También Judas ofreció a los principales de la sinagoga entregarle,
recibiendo unas monedas. Instituyó la cena para hacer memoria de lo que iba a ocurrir y que precedería a través de los tiempos, hasta que la vuelva a tomar con su iglesia. Este es el nuevo pacto que vino a hacer el Señor Jesucristo, hacer las cosas nuevas. Su cuerpo molido y su sangre derramada para el perdón de los pecados y dar salvación a todo aquel que en él cree. Luego Pedro, allí en el monte de los olivos, el Señor Jesús le diría: tú me negarás 3 veces. En las faldas del monte, en el Getsemaní, clamó al Padre. Marcos 14:36. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y llegamos al arresto del Señor Jesús. Esa noche, allí en Marcos 14:43, el beso de Judas, quien lo traicionó, el impulso de Pedro al cortarle la oreja a un soldado, y Jesús ante el concilio, Marcos 14:53, donde se encontraban testigos falsos. Y termina este capítulo con la negación de Pedro, como el Señor Jesús se lo había dicho. En el capítulo 15 nos detalla su sentencia a muerte, el maltrato que recibió por los soldados. Lo escupieron, le golpearon, se burlaron de él. Al siguiente día lo llevaron ante Pilato, quien, complaciendo al pueblo, lo envió a azotar y luego a crucificar. Su pasión, su sufrimiento, su padecimiento lo vemos acá. Su entrega. El siervo perfecto llegaría su hora. Como lo dice allí en Marcos 15:28. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Isaías 53:9 también nos había hablado ya de esta profecía. Dice en una versión, nueva traducción viviente, dice Isaías allí: él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él, el Señor Jesús, cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Él tomó mi lugar. Él tomó tu lugar. Y allí en la cruz perdonó tus pecados y perdonó los míos. Cuando estaba colgado en el madero, clamó al Padre y luego murió. El velo del templo se rasgó y la declaración del centurión allí en Marcos 15:39. Verdaderamente este hombre era el Hijo
de Dios. Y allí el capítulo 15 termina con su sepultura. Por último, vemos la prosperidad del siervo, la resurrección. Y ese es el último capítulo que encontramos, el capítulo 16, del 1 al 20. Vemos allí su resurrección en el capítulo, en los versos del 1 al 8. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé fueron allí a visitarle, pero ya él no estaba allí. Luego apareció a María Magdalena y a 2 discípulos. Luego apareció a los 11 y les reprochó por la incredulidad que tenían ellos y los comisionó para llevar el evangelio. Luego vemos su ascensión en los versículos 19 y 20. Marcos presenta a Cristo como el perfecto siervo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Es la historia de aquel que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, como lo vimos en Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Finalmente, Marcos termina allí con la ascensión del Señor Jesucristo, quien está sentado en su trono, a la derecha del Padre. Hemos visto en este tiempo al Señor Jesucristo como el siervo que vino a dar su vida por muchos. Vemos cómo Él voluntariamente entregó su vida. Y también vemos que en las Escrituras, en lo que leímos, esto no fue algo que ocurrió de un momento a otro. No, esto es y esto era el plan de Dios. ¿Para qué? Para venir a salvar a una humanidad caída. ¿Y caída por qué? Preguntaremos. O de pronto te preguntarás, caída por el pecado. La palabra dice que todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas y que cada uno se apartó por su camino. Cada uno ha faltado, le ha fallado a Dios de una u otra forma. Para Dios no hay pecados grandes ni hay pecados pequeños. Los pecados son iguales. Él no los estandariza como solemos hacerlo nosotros. Pero vemos a un Dios lleno de gracia, de amor, de misericordia, y que en su plan maravilloso envió a su propio Hijo para dar su vida por los pecadores. ¿Has considerado la obra verdaderamente del Señor Jesucristo? ¿Cómo tomas tú este tiempo? ¿Como una parte para descansar? ¿Para decir voy a tener unos días en paz? ¿Cómo tomas tú este mensaje del cual vino el Señor Jesús a dar? ¿Cómo está en este momento tu relación con el Dios Altísimo? El estar a cuentas no quiere decir que confieso mis pecados y sigo haciendo de las mías. El estar a cuentas con Dios es aceptar el ofrecimiento que Él mismo ha hecho a cada uno de nosotros. Es la decisión de cada uno de aceptar ese ofrecimiento. ¿Cuál ofrecimiento? Dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree, en el Señor Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Has aceptado
al Señor Jesús en tu corazón? ¿Has recibido este regalo maravilloso para que tú puedas contar, no en una eternidad, sino desde ahora, de una vida eterna? De sentir que eres justificado por la obra de Cristo allí en la cruz, porque eso fue lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Él vino a dar su vida por rescate de muchos. Y nosotros, nos dice la palabra, debemos creer en Él. Esa es la invitación para que en este tiempo de regocijo pensemos y consideremos en dónde pasaré la eternidad si el Señor me llama en el día de hoy. Está claro que la Biblia nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Bien, queridos hermanos y amigos, gracias por este tiempo que pudimos estar considerando al Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos. Vamos a orar. Padre, gracias Señor, gracias te damos Señor porque nada ni nadie hubiese podido liberarnos de la muerte eterna. Gracias porque lo que se escribió Señor desde el principio, la simiente de la mujer Señor, el Señor Jesucristo, vencería Señor la muerte y vencería a Satanás. Y eso sucedió Señor. Y no fue tarde el tiempo que llegó el Señor Jesucristo, fue el tiempo preciso. Tú Señor todo lo haces en tu tiempo y todo para ti es perfecto en ti, Señor. Gracias porque a través de estos pasajes pudimos ver, Señor, apenas pequeños apartes de la maravillosa, Señor, milagros, Señor, y de su andar del Señor Jesucristo y cómo, Señor, enseñó y cómo dejó, Señor, las enseñanzas y cómo, Señor, nosotros hoy por hoy le seguimos recordando y anhelamos, Señor, como también Él lo anunció, su segunda venida, Señor. Padre, gracias por darnos la salvación por medio de tu Hijo, Señor. Y Padre, ayúdanos, anímanos para seguir proclamando, Señor, las buenas nuevas de salvación a todas las personas que aún no han creído y que están separadas de ti eternamente. Padre, te oramos por ellas. Te lo pedimos y te oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Que terminen de pasar una buena tarde. Dios les bendiga. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me
qué buen tiempo el que hemos podido compartir en esta tarde, en esta reunión especial de Semana Santa con los evangelios de Mateo y de Marcos. Los invitamos a que mañana se conecten a la misma hora, a las 4 de la tarde, para continuar con esta reunión especial, con este estudio de los evangelios. Es muy chévere, es muy interesante ver el panorama de todo un evangelio y es una oportunidad muy buena que podemos tener en este jueves y viernes santo. Mañana vamos a tener los libros de Lucas y de Juan, entonces para que estén pendientes a las 4 de la tarde lo vamos a realizar y para que inviten también a sus familiares, a sus amigos, conocidos, vecinos, a todos los que conozcan para que puedan conocer las buenas nuevas de salvación. Es una oportunidad muy buena para compartirles el Evangelio a los que están a nuestro alrededor. Y el domingo también vamos a tener una reunión especial a las 7 de la mañana, como siempre lo hemos venido haciendo. Va a ser, por supuesto, por este mismo medio, por YouTube. Entonces los invitamos también para que se dispongan para tener este tiempo especial de Semana Santa. Y no siendo más, les agradezco que nos hayan acompañado en esta tarde y que tengan una buena noche. Dios les bendiga.